Bienvenidos y bienvenidas a este diálogo 25 con el maestro Platas, maestro Raúl Platas, el inconsciente y las 5 leyes biológicas. Gracias a todos por acompañarnos. Vemos el caracol para despertarnos, para despertar de las hipnosis colectivas y las ilusiones también colectivas. Vamos a dialogar hoy con el maestro Platas, autor de este libro, Noches Ajenas, alumno del doctor John Grinder, hizo algo de investigación y también muy allegado del doctor Luis Felipe Espinosa. A mí me tocó conocerlo en sus cursos. Saludos amigos y amigas. Ahí está, Platas, Raúl. Ahí está uniéndose. Bueno, en lo que va subiendo y conectándose, que todavía no lo veo, comentarles que el maestro Raúl Platas ha estado colaborando también con el doctor Luis Felipe Espinosa en algunos seminarios atrás. Ahí está. Ya parece que sí, se está uniendo. Ra del arroz, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, mi querido Franju? Qué gusto Bien. verte. Por fin el maestro Platas. El diálogo 2 fue con Ra del arroz chico, el hijo de Raúl, y ahora el diálogo 25 por fin me toca con Ra, con Papa Ra, o Parra. Bien, sí, así es. Ahí estamos. Súper. Estaba comentando lo que te andaba subiendo aquí a la conversación, que eres autor de este libro, Noches ajenas, Noches sí, qué lindo. Ajenas, Muchas gracias. que aquí hay algo que John Grinder escribió en el prólogo que yo ya lo encontré, lo que era para mí, y no sé si los Ok. demás hayan encontrado su, su parte, cada quien puede encontrar la suya. Estaba comentando también Hola, que has, Pati. que has trabajado, llevas un tiempo trabajando, estudiando, explorando, eh, conociendo la programación neurolingüística de la mano de Grinder y los siguientes niveles lógicos a los que Grinder llegó y evolucionó el modelo, ¿no? También comenté en lo que te andaba subiendo que has estado colaborando con el doctor Luis Felipe Espinosa, ahí es donde nos conocimos, y que llevas un trabajo también de difusión acerca del contenido onírico, las formas de los sueños, los contenidos de los sueños analizado desde las constelaciones cerebrales del doctor Hammer y a su vez desde el procesamiento no lineal. El título del diálogo de hoy Mi es querido Ernesto. saludos a los compañeros que nos acompañan de la tribu. Es el inconsciente y las 5 leyes, pero me gustaría si te pudieras presentar. Yo te presenté así un poquito, pero si quieres, bueno, añadir también que has sido
una figura importante en el mundo del ballet también, lo sigue Ah, siendo todavía como docente. Y bueno, si quieres añadir cosas que me falten, pues por favor, Raúl. bueno, nada más abundar un poco primero que durante las investigaciones con el doctor Grinder y a partir del caso que me asignó, que resultó en la publicación de Noches Ajenas, empujé los límites de hasta de donde había llegado el doctor en sus investigaciones. A partir de ese... Perdón, tocaron el timbre en mi casa, el timbre eléctrico y sonó también el timbre biológico. Bueno, segunda A ley. ver, mejor me cierro aquí en mi consultorio. Adelante, Raúl, perdón, la interrupción. En este nueva, digamos, frontera, fue que me reencontré con Luis Felipe, ¿no? Bueno, para los que no lo sepan, bueno, Luis Felipe es mi primo y cuando él apenas estaba terminando bueno, estaba en plena carrera de medicina y conoce el modelo de Hammer y se vuelve a investigarlo y a conocerlo. Eh, en ese momento que digamos de crisis para él, su mamá, mi tía Eva Linda, lo manda a hablar con mi papá, porque mi papá es médico. En esa época trabajaba en el área de medicina del trabajo en el Seguro Social. Y, y bueno, ambos coincidimos al hablar con Luis Felipe que era muy importante que se titulara. Que hiciera lo que hiciera después no importaba, que lo importante era que terminara la carrera, que ya estaba más de la mitad de lograrlo. Y que en, en- en ese proceso, pues continuara aprendiendo lo que quería aprender. Y bueno, para suerte de él, mi papá le facilitó esas últimas etapas de la carrera de los médicos tan horrenda que es de vivir, ¿no? Como es el internado, el servicio social, toda esa parte, ¿no? Que afortunadamente mi papá lo pudo ayudar, y Luis Felipe lo hizo con un amigo de mi papá, y lo trataron, pues, lo más amablemente que se pudo, ¿no? Y lo preservamos para que llegara a tener el título, porque es súper importante para la difusión del modelo, o conocer a la perfección el modelo y tener una práctica en intervención clínica con el modelo o en intervención terapéutica con el modelo, o el camino más sencillo, ser médico y luego trasladar el diagnóstico a las 5 leyes biológicas. Y la segunda vez que me encuentro con Luis Felipe, ya habían pasado sus buenos años, él ya era una gran figura en el mundo de las 5 leyes biológicas, incluso Claudia, su esposa, como organizadora, ya había logrado traer a algunos de los grandes nombres de las 5 leyes biológicas a dictar talleres y cursos a México. Estaban ya muy posicionados, pero llegó a un punto, no solo él, sino todos los seguidores cercanos de Hammer y el propio doctor Hammer, en donde ya resulta imposible hacer la clínica con el propio modelo. Y, y ahí coincidió que yo había recomenzado a dar talleres de programación neurolingüística y ya estaba publicado Noches Ajenas, y entonces mi tía estaba tomando un taller conmigo y se llevó a Luis Felipe una tarde y bueno, yo siempre hago la broma de que lo senté en la silla verde. Esta broma es porque
en el lugar donde estaba dando yo el taller, había unas muy cómodas sillas, pero eran horrendamente verdes, sí, un verde chillón, horrendo el verde, ¿no? Y, bueno, los que están los que están o estaban en ese momento tomando el taller y también pertenecían al mundo de la danza, pues entendían la broma. Raúl, creo que se está cortando un poco, creo, tu video. La silla verde. Ok. Entonces decía que la gente que estaba de danza y que también estaba tomando sus talleres y luego la gente que ha hecho danza y que me los encuentro en los talleres de Luis Felipe, hago esta broma porque la coreografía que marcó una diferencia, un antes y un después en la danza del siglo XX, fue la Mesa Verde de Kurt Jooss, también un alemán perseguido, curiosamente, ¿no? Entonces por eso siempre hago la broma de que cuando entró Luis Felipe a mi taller, pues lo senté de inmediato en la silla verde, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a colaborar para tratar de hacer una interfaz entre el procesamiento no lineal y para su aplicación como metamodelo en la clínica con 5 leyes biológicas. Aquí es bien importante señalar que una cosa es mezclar al mismo nivel, ¿no? Querer integrar los patrones de la programación neurolingüística al diagnóstico 5LB, lo cual es una tontería porque no se puede, y otra cosa es ocuparlo como un metamodelo, ¿no? Claro. Eso ya es otra cosa. Entonces ahí vas a aprovechar las aportaciones de la programación neurolingüística para aplicarlas en la clínica basada en el diagnóstico con 5 leyes biológicas, ¿no? Ya eso estamos hablando de la medicina del futuro, que como bien lo señala el título de tu diálogo número 25, lo prefiguró Milton Erickson, lo prefiguró Fritz Perls en el mundo de la Gestalt y lo prefiguró Gregory Bateson en sus teorías de la mente y en cierta medida lo constataron y lo verificaron Maturana y Varela cuando descubren la separación entre los sistemas vivos y los sistemas no vivos y establecen la autopoiesis como la diferencia entre un sistema vivo y un sistema no vivo. Y bueno, esto lo hicieron en la década de los 90, Maturana y Varela. Gregory Bateson ya para los 80 ya estaba prácticamente sellada toda su aportación. Él se dedicaba más a ser el mentor y asesor de los investigadores jóvenes, porque además tenía esta mente mundial, no sé cómo decirla, ¿no? Pero ahora, en el origen de esta, entre comillas, pandemia, eh, se seguía discutiendo si el virus estaba vivo o no estaba vivo, si era un sistema vivo o era un sistema no vivo, ¿no? Maturana y Varela demostraron a través de esta gran investigación que hicieron y lo publicaron en sus diversos artículos y libros que publicaron, particularmente en el árbol del conocimiento, está bien perfectamente establecido de manera clara, concisa, prudente, inteligente, documentada, investigada, ¿no? Que esa frontera es la autopoiesis. Los virus
Si existen o no existen es irrelevante, en tanto no son seres autopoyésicos. Entonces, automáticamente son clasificados como sistemas no vivos. Al tener rastros de información genética, ya podemos categóricamente desde la lógica decir, es el desperdicio de procesos biológicos, porque es un sistema no vivo que contiene información que es propia de los sistemas vivos altamente, medianamente y casi nada organizados, Claro, ¿no? ¿no? Y comentan que no se producen, en el interior de un virus no se produce, no hay funcionamiento metabólico alguno, no ingiere, No, no excreta, no no cumple producen su funciones propia vitales. energía, no producen su propia energía ni tienen los medios metabólicos para convertir la materia en energía. Raúl, una pregunta para regresarnos al tema del inconsciente y las 5 leyes. Así como hay una definición o un bosquejo, porque no creo que haya una definición del inconsciente de Freud, y así como existe un bosquejo de la definición de inconsciente de Erickson y también de Hammer, me gustaría si nos pudiera, y bueno, ahorita vamos a entrar un poco en esos 3 autores, muy por encimita, pero me gustaría si tú nos pudieras compartir cuál es tu definición ahora que pudieras aportar de inconsciente. Creo que perdimos otra vez la señal del maestro Platas. Raúl, ¿tienes chance de ir a alguna habitación, a algún lugar que estés más cerca de tu fuente de internet? Creo que estamos teniendo problemas. ¿Podrían confirmarme si escuchan a Raúl o si solamente soy yo que no lo escucho? ¿Tienes posibilidad de acercarte un poco más a tu fuente de Ah, internet? hola, no sé a quién de los dos escucharon, yo seguí Va. hablando, parece que tú Sí. seguiste hablando, ¿Tienes pero posibilidad de, sí. Raúl, ¿tienes posibilidad de moverte a una que estés muy muy cerca de tu fuente de internet? ok, el modelo consciente e inconsciente, aquí es muy importante separar forma de contenido, no se escucha, híjole, a Raúl no, Nuestros inconscientes generando interferencias. ay Dios, ay Dios, Raúl, ahora sí, ¿tienes posibilidad de ir a un lugar que tengas el internet más cerca, tu fuente de internet, tu no, modem o router? tengo el duplicador aquí junto a mí. Oh, órale. ¿Tú estás cerca del router? Sí, yo estoy aquí a 50 centímetros. Ah, sí, yo también lo tengo aquí pegado. Debe ser Va, eh, bueno, vamos a usar nuestros poderes mentales. Bien, va. ya se escucha Ahora Raúl, parece que gracias. estamos otra vez. Ahora parece que estamos otra vez. Inconsciente, ¿cómo definimos inconsciente, Raúl? Ok, aquí es muy importante cuando se usa el modelo consciente e inconsciente separar forma de contenido. El modelo como forma, como explicación, lo creó
Sigmund Freud, ¿no? Huelga decir un tipo extremadamente inteligente, ¿no? Ahora, como lo definía él y el contenido que puso en la parte del modelo llamado inconsciente, pues eso ya es negocio de Freud, ¿no? Incluso del tiempo que yo hice investigación con John Grinder, que yo cerré la última investigación, le reporté en Bonnie Doon en junio del 2010, eh, todavía había cierta vigencia en el uso del modelo consciente, pero el doctor Grinder ya en sus cursos para practicantes iniciales de programación neurolingüística, ya hablaba de que era solo un modelo, una forma de entender cómo separar forma de contenido, cómo separar en la aplicación de las técnicas, el proceder consciente y el proceder inconsciente, ¿no? Ya para los efectos del procesamiento no lineal tenemos que entender que el inconsciente es una continuidad que jamás se detiene. Y esto ya incluso la ciencia occidental, ¿cómo se dice? No, ya iba a insultarla, pero no, bueno, la ciencia occidental, la neurociencia, ya, ya incluso también llegó a las mismas conclusiones. El inconsciente, es decir, el funcionamiento que te permite mantenerte vivo en el instante presente y pasar al siguiente presente, está permanentemente activo, ¿no? Ahora, también a través de la tecnología y de la investigación han llegado igual a la misma conclusión. El consciente es la forma mínima que tiene la activación cerebral para producir el fenómeno que llamamos conciencia, que llamamos la vigilia, por ejemplo, estar despierto, enfocado en una actividad cognitivamente dirigida, ¿no? Y esa sería la definición técnica, digamos, de consciente. Y la definición de inconsciente, pues es todo lo demás, ¿no? Todo lo que se prende cuando te apagas tú y todo lo que está prendido de ti mismo. Claro. Yo, de los autores que comentamos, o que comenté hace un rato, al parecer, y quisiera respetar a los psicoanalistas más freudianos, al parecer la idea de inconsciente de Freud tiene muy a grandes rasgos, tiene partes como de represión, de duelo, de estar como aspectos negativos también, de que esa negatividad pues estamos a su merced, ¿no? Y que hay un montón de cosas, y Erickson, al Otra menos vez en los nos escritos fuimos. que yo he leído de Erickson, tiene una visión un poco más bondadosa de eso que llamamos inconsciente, y lo ve algo así, de una manera que es como una especie de fuente de recursos también. Creo. Raúl, algunos comentan si pudieras poner datos en tu teléfono, si es que te quedan, a lo mejor sería un poco más estable. Eh, no, casi no tengo señal de celular, así que los datos van a ser más Va, inestables. está bien, Y entonces la, podemos y la- seguir. la- la señal del Wi-Fi está excelente según el Va, propio teléfono. todo en orden. Es que te fuiste y volviste otro rato, pero bueno, así pasa hoy. Está bien. Mira, abundando un poco en lo que dijiste respecto a la definición del inconsciente de Freud, este que podríamos superficialmente llamar un equívoco de Freud, que no fue tal, ¿no? Él deliberadamente cometió esta equivocación. Está derivada de que cuando él
escribió ensayo de una psicología para neurólogos. Él en sus propias investigaciones como neurólogo, que igual debemos decir es uno de los más brillantes neurólogos de la historia de la neurología, particularmente del periodo pretecnológico, porque hizo preparaciones para la investigación en tejido nervioso de cangrejos que hasta la fecha se utilizan en investigación neurológica. Era extremadamente brillante en ese campo. Ahora, pero cuando escribe este ensayo de psicología para neurólogos, se da cuenta que tienen que pasar 100 años para que se pueda verificar lo que él está planteando, y él prefería mentir, y entonces no publica el ensayo y escribe, publica La teoría de los sueños, que es la obra fundacional del psicoanálisis y del concepto, el modelo de consciente e inconsciente. Pero, ¿cuál es esta mentira que él asumió? Porque en realidad no tuvo la obligación histórica de mentir, simplemente asumió que así era, a pesar de que sabía que no era así. Simultáneamente en España, que tú como español lo debes saber, históricamente en aquel momento del que estamos hablando, España era la orilla, la orilla de Europa, y los discriminaban como ahora Europa discrimina a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, Santiago Ramón y Cajal, simultáneamente trabajando con las preparaciones del italiano Golgi, logra observar al microscopio una neurona y se da cuenta que está totalmente aislada de su entorno, que no está en contacto con nada, que es un individuo totalmente independiente del exterior para generar su propia energía y para generar su propia información. Freud tuvo conocimiento de esto y por eso metió debajo del colchón la psicología, el ensayo de una psicología para neurólogos. Y el modelo anterior, que presuponía que el cerebro era una red totalmente interconectada y totalmente dependiente del exterior para su información y para su energía. Entonces, si bajo este modelo, en el presupuesto de que todo viene de afuera, por eso es que la teoría del inconsciente y toda la teoría psicoanalítica tiene este dejo de oscuridad, de fracaso personal, hay que entrar en contacto con el dolor, hay que destapar los bloqueos inconscientes para saber qué fue lo que sucedió y poder superar el trauma, ¿no? Bueno, en su momento esto causó una revolución que cambió, por supuesto que cambió la historia del pensamiento humano, pero ya hay que dejarlo atrás, porque no por austriaco, no por inteligente ni por brillante, sigue vigente, ¿no? Entonces, Raúl, podríamos como concluir y a lo mejor, y es súper respetable que haya quienes opinen muy diferente a nosotros, podríamos concluir que en el inconsciente de Freud hay un poquito de pesimismo, negatividad, y en el inconsciente de Erickson hay un poquito más de esperanza y se ve y como fuente de recursos y como eh, y Raúl. podemos, ya se nos, a ver, ya se compuso, no se compone. Mira, esto es bien interesante porque incluso ha influido o influyó en cómo percibe el mundo las 5 leyes biológicas, el propio mundo de las 5 leyes biológicas. Ha sido muy difícil
difusores de este conocimiento como Luis Felipe, dejarle bien claro a los participantes de los cursos que los programas biológicos son recursos para la supervivencia, ¿no? No son Porque errores. incluso en la interpretación, ¿no? del modelo, seguimos arrastrando esta oscuridad respecto a la ciencia de mi conducta, ¿no? ¿En qué te quedaste? Ya, sigue. En todo, o sea, nuestros inconscientes están recibiendo la información también, aunque la tecnología esté ahí. Ha sido por el momento el live con más sorpresas tecnológicas, ¿eh? Entonces, vamos muy bien, Raúl. Vamos. Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Cuando tú construyes una escalera, no la construyes de arriba hacia abajo, la construyes de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque si la construyes de arriba hacia abajo, la gravedad te juega en contra, ¿no? Y la exigencia técnica y tecnológica que debes tener para construirla de arriba hacia abajo, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces es más fácil construir de abajo hacia arriba, ¿no? Pero aún cuando construyes de abajo hacia arriba, tienes que tener como un soporte, ¿no? Una estructura que te permita construir la escalera y ya que consolide puedes quitar esa estructura porque la escalera ya está consolidada, ¿no? Y le dejas un par de soportes en lugares claves para que tenga una larga duración. Bueno, el conocimiento humano es exactamente igual, ¿no? ¿Por qué es muy valioso todo el trabajo del pasado? Bueno, pues porque se constituye en el soporte temporal que nos va a permitir construir la escalera, ¿no? En el momento que está consolidada la escalera y ya podemos subir al siguiente piso, ya esa historia hay que ponerla en un lugar donde esté bien resguardada, donde ya no tenga la carga enorme de soportar a los trabajadores y los materiales que se le montan encima para construir la escalera, ¿no? Ya la escalera está consolidada. ¿Qué Quiero dice? celebrar el comentario de retroalimentación de nuestra amiga consultorio Punto Triqueta, que dice que hace 20 años le tenía miedo a su inconsciente y ahora ya no, ahora ya, hashtag, ya no le tengo miedo a mi inconsciente. Súper buen aporte. Que Raúl, ¿Mm? otro tema que quisiera enlazar, programación neurolingüística, PNL, y procesamiento no lineal, PNLI, no son lo mismo, es un salto a nivel lógico, ¿verdad? Y Son la dos. responsabilidad ahí es que se trabaja con el inconsciente mucho más que la PNL. La PNL se trabaja con el inconsciente, pero desde el consciente, y la PNLI, procesamiento no lineal, el PNLI, la responsabilidad Se invierte. Ajá. se invierte. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto a las personas? Yo tardé un tiempo en entenderlo, lo escuché de ti varias veces y hasta que ¡plac! Me hizo clic. Lo podemos explicar de manera didáctica y... Sí, claro, cómo no. Mira, una carretera, tú la puedes circular en cualquier dirección, ¿no? Puedes ir de aquí para allá, de allá para acá, cruzarla en diagonal, ¿no? Echarte en reversa, ¿no? Voltear el carro y avanzar en reversa en la otra dirección. O sea, una carretera la puedes circular en cualquier dirección. Ajá. Ahora, pero hay un reglamento de tránsito. Entonces, el reglamento de tránsito para la programación neurolingüística clásica, ¿no? Establece primero
una dirección y segundo, unos niveles lógicos, ¿no? Voy a empezar por los niveles lógicos. En inglés es neuro, el nivel lógico más alto. Lo más importante es la neurona y las conexiones neuronales, neuro. Luego, linguistic, los filtros lingüísticos que hemos construido a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida de la lengua en la especie y todos los patrones preverbales desde que el ser humano desarrolló la cultura. ¿Mm? Entonces tenemos neuro, luego en importancia linguistic y al final programming, que en la época en la que se creó el término y el uso que se le daba a programming se refería a los diagramas de flujo que utilizaban los ingenieros en sistemas para poder diseñar programas y alimentar de datos la computadora. Esto es muy importante de tener en cuenta porque en todo el mundo de habla española tenemos este mismo equívoco. Mucha gente que trabaja con programación neurolingüística y se anuncia, habrá recibido pacientes que llegan y te dicen, no, es que yo quiero que me programe. No, pues programado ya venías de fábrica, ¿no? Sí. Y se ha dado por esos niveles lógicos, ¿no? Ahora, la dirección durante todo el trabajo que hicieron Grinder y Bandler cuando estaban juntos y el trabajo posterior que hicieron sus estudiantes y sus seguidores, marca del consciente al inconsciente, ¿no? Entonces, llegaba la persona, ¿qué es lo que quieres cambiar? Ah, pues tal cosa, ¿no? Ok, vamos a ver, ponle un nombre en código, ¿no? Evocamos eso, hacemos un estímulo externo, un ancla. Y luego le preguntamos a la persona, y bueno, ¿y qué recurso te hizo falta para que eso fuera diferente? De nuevo el consciente decide qué es lo que hay que integrar. Entonces, en la primera etapa de desarrollo de la programación neurolingüística, todas las críticas estaban orientadas a que los cambios eran efímeros y que no eran profundos. Entonces, ¿qué es lo que hace Grinder cuando se separa de Bandler y que ya venía un tiempo, trabajó un tiempo este aspecto con Judith Delosier, que a la sazón debo mencionar que era bailarina, igual que yo, ¿no? Delosier y Grinder empiezan a desarrollar el código nuevo. Lo primero que hace Grinder es reparar este error. Y publica un artículo que se llama El pecado original de los padres de la PNL o de la NLP, ¿no? Y en este artículo establece que fue un gravísimo error darle la responsabilidad a la parte más limitada del funcionamiento de la mente humana, el consciente, de escoger qué es lo que se ha de cambiar y de escoger cuál es el recurso para cambiarlo. Y se lo devuelve al inconsciente. Aquí es el primer cambio lógico. ¿Puedo parafrasearte Sí, claro. en lo que yo vi? Yo he visto en cursos de PNL que la persona escoge el tema. ¿De qué quieres? Y la persona dice, no, pues de este momento traumático de mi vida. Ah, entonces, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Cierra los ojos, visualiza, piensa, siente y plum, la intervención. Abre los ojos, ya. En procesamiento no lineal, que es el siguiente nivel lógico, la persona no escoge sobre qué va a trabajar conscientemente, sino que se hace una intervención en la que el inconsciente de la persona escoge el tema y la persona casi no se entera. ¿Va por ahí o no? No, todavía no es procesamiento no lineal. Es Código nuevo. apenas lo que llamó Grinder código nuevo.
¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, si tú aprendiste técnicas de la época clásica o aprendiste PNL con Dilts o con Andreas o con alguno de los estudiantes de la época que desarrollaron sus propias concepciones y sus propias ramas, bueno, para empujar al siguiente nivel lógico esas técnicas clásicas, lo único que tienes que hacer es pedirle a la persona que escoja con los ojos cerrados, ¿no? Si la persona escoge con los ojos cerrados, ya es suficiente cerrar los ojos para que cambie las ondas cerebrales y por lo tanto empiece a participar de una manera más activa el inconsciente, ¿no? Ahora, cuando la persona localiza el momento en que ocurrió originalmente el evento, allí con los ojos cerrados le preguntas qué recurso interno te hizo falta y después haces el estado separador. Después le dices que abra los ojos y le haces una pregunta tonta para que se distraiga y salga del estado mental. Esto es súper importante remarcarlo porque hay un siguiente salto lógico que está, ahora sí, una parte dentro del código nuevo y otra parte ya en el procesamiento no lineal, ¿no? Tanto en la PNL clásica como en este empujar las técnicas al código nuevo, estamos de primero acceder lo negativo, ¿no? Y después crear los recursos. En el código nuevo, primero se crean los recursos y después se accede a lo que se quiere cambiar. Y ya en el procesamiento no lineal, creas recursos y en el proceso de crearlos le ofreces el contexto de aprendizaje al inconsciente para que decida a dónde tiene que llevar, ¿no? Esto produce cambios profundos y cambios duraderos. Uh-huh. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Es un tema que yo creo que los ejemplos y el tiempo nos van a ayudar a ir poniendo las cosas en su lugar. Algo que también de tu obra es importante sacar a colación es que trabajas mucho también a través de los sueños y a veces tu intervención, a veces incluso me has compartido que has hecho intervenciones a través del mundo onírico, entrando tú a dormir y pidiendo a otras personas. Todo eso es sumamente interesante y algo que también quisiera compartir es la parte, ahí es donde también las 5 leyes, el propio Hammer tiene casos en los que la clínica se basó en el mundo onírico. Por ejemplo, el caso del Papá Noel, que ese caso es importante por varias razones. Una de ellas es que descubre el kit de la cuestión o la llave que hace que ese caso se pueda resolver, es que Hammer pregunta a un chico que tenía crisis motoras durante la noche y dormía con su novia y se enteraron desde que tenía novia, pero que probablemente las tenía de tiempo atrás, era que él soñaba en un Papá Noel. Y Hammer, a través de indagar esa pista de qué iba el sueño, salió la escena de que cuando él era pequeñito su padre lo amenazó de que el Papá Noel se lo llevaría si no se portaba bien y que desde ese entonces tenía algo, se le quedó, ¿no? De ese drama, tenía miedo de que el Papá Noel toda la noche se lo llevara de pequeño. Pues, entonces, el tema onírico también desde las constelaciones nos dan información clarísima de los programas que están activos o en curso. Y en este caso, Hammer simplemente le recetó un acto simbólico, pero más bien a nivel conductual. Le recomendó que apalizara a un amigo disfrazado de Papá Noel
ahí también algo interesante es que aquí se usa el contenido de lo que me generó en su momento el conflicto y tocar ese tema, reactualizarlo y darle un uso desde una nueva, reactualizar cómo yo interpreto a Papá Noel, pero viviéndolo, porque lo que recetó Hammer fue un acto simbólico a nivel conductual. El modelo de las 5 leyes nos abre el panorama porque nos damos cuenta que nuestra conducta, cómo nos comportamos con el exterior, con los demás e incluso con los objetos. Y, o sea, podemos ver el estado de una persona por cómo toca un instrumento o cómo se comporta. Ese es el nivel de la conducta. Pero el modelo de Hammer tiene el nivel de la conducta que se estudia en constelaciones y este caso es lo que se recetó, no fue un medicamento ni fue algo a nivel de un diálogo terapéutico, estaría más bien en el plano psíquico, que esa dimensión sí está muy presente en el modelo, pero desde Hammer tenemos varias dimensiones en las que podemos trabajar y que el modelo contempla. Una es la que estamos hablando ahora, que es conducta, otra es tejido, o sea, la parte orgánica, otra es el aspecto psíquico, el mundo onírico, pues probablemente esté en esa dimensión. Otra es el ambiente, lo que ocurre ahí afuera, ¿no? Y la otra, la quinta que tenemos es el orden, ahora no, es las órdenes cerebrales, el nivel cerebral. Entonces, a mí de los cursos en los que asistí, de tuyos, que tú eras el docente, el ponente, el facilitador, esa parte del mundo de los sueños vista desde Hammer abre así un panorama también súper importante y muy fértil, y a su vez también el procesamiento no lineal como herramienta ya no tanto diagnóstico sino más bien operativa. Algo que quisiera compartir con las personas que nos acompañan es que el modelo de las 5 leyes es algo así como si fuera un mapa. Pero luego tú cómo te desplazas por ese mapa son los modelos de atención. Cómo recibes al paciente, visitante, cliente, como le quieras llamar. Entonces, tú puedes tener un mapa diagnóstico, pero luego tienes que moverte por ese mapa de alguna manera. Te puedes mover en patinete, en bicicleta, en coche. Entonces, el cómo yo escucho, digo y cómo yo respondo ante alguien que viene a visitarme, esos serían modelos de atención. Y el modelo del Dr. Hammer es un modelo diagnóstico, es el mapa, para saber dónde estamos ubicados, qué cosas están activas, qué cosas están en una fase, en otra. Y lo bonito de este mapa es que nos abre la posibilidad de que tenemos varias dimensiones de las que podemos recopilar información y a las que también podemos, con nuestros modelos de intervención, intervenir en cada una de esas partes, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien, Raúl? Mira, que quisiera contestar un par de preguntas que alcancé a ver, Sí. ¿no? Uno, consultorio.triqueta nos pregunta cómo lo trabaja con las 5 leyes biológicas, y por otro lado nos aporta Aroma Garzón, acto sagrado llamado psicomagia, le llama Alejandro Jodorowsky. Efectivamente tiene muchos nombres este tipo de intervención que hizo el doctor Hammer. El doctor Hammer no le puso nombre porque pues fue lo que se le ocurrió y funcionó, y ya él quedó conforme, ¿no? Porque él estaba enfocado en el diagnóstico y la intervención desde el propio modelo, ¿no? Jodorowsky efectivamente le llama actos psicomágicos. En el mundo de Erickson y en la programación neurolingüística se le llama metáforas vivas. Y bueno, hay de varias clases, no es nada más así como este caso que describes, ¿no? Bueno, esos son los modos de intervención. Aquí es importante entender que todo esto que estás describiendo, ¿no?
la simultaneidad psique, cerebro, órgano, la percepción y cómo se integra, las constelaciones, y todo esto todo es procesamiento no lineal. Ajá. Per se, no como nombre técnico de una técnica para intervenir con las 5 leyes biológicas. Simplemente las neuronas se comunican de esa manera. Una neurona es capaz de enviar simultáneamente eh, eh, 10.000 mensajes a 10.000 neuronas, que a su vez son capaces de mandar 10.000 mensajes cada una a 10.000 neuronas distintas a la vez. Y este procedimiento ocurre en fracciones de segundo, y está permanentemente sucediendo, ¿no? Que en un inicio es, digamos, selectivo. Si yo percibo los estímulos externos y primero a nivel inconsciente se produce, y después tomo conciencia del momento presente. Una vez que ocurre esto, digamos que la multiplicación geométrica de las señales es infinita, ¿no? Estamos hablando de que en un segundo puede haber, como dice mi hijo, el gran colibrí, novellones, novellones, 9 billones de comunicaciones, ¿no? Eh, eh, y es esta misma forma de comunicarse de las neuronas, ¿no? Les hablaba yo de la dirección que toma la intervención con programación neurolingüística y luego se invierte en el código nuevo. En el procesamiento no lineal es múltiple la dirección, vas a todas las direcciones. ¿Y cómo se hace la intervención? Bueno, a través de las representaciones del mapa de la realidad que tiene la persona. Tenemos que aclarar que el mapa derivado de las 5 leyes biológicas es multidimensional. ¿No? Porque, ¿qué significa esto? Que bueno, Hammer separó por tejido, por capa embrionaria, por área de relé en el cerebro, para poderlo entender, para poderlo explicar. Pero en la realidad ocurre a través de un procesamiento no lineal. Simultáneamente estoy reaccionando a un estímulo visual, simultáneamente aun cuando sean diferentes y que se integren en un mismo instante, pero que se refieran a fuentes de información distintas, ¿no? Simultáneamente, mis sistemas de alarma están pendientes, que no suene la alarma sísmica, que no se oigan balazos en la calle de enfrente, ¿no? Y todo este mundo de la supervivencia que ha hecho esta noción de que es negativo, ¿no? Ahora, también respondiendo la misma pregunta, eh, por favor, ¿cómo la relación entre los sueños con las 5 leyes biológicas? Bueno, tenemos la segunda ley, ¿no? Tenemos que hay una fase activa, ¿no? En esta fase activa entra en solución, hay una vagotonía y luego hay una epicrisis. Cuando estudiamos como médicos las 5 leyes biológicas, ¿qué esperamos en una epicrisis? Bueno, pues por ejemplo, un infarto, o esperamos, ¿no? Un arresto de regreso instantáneo a la simpaticotonía. Pero ¿qué pasa cotidianamente? Cotidianamente yo me despierto y mis programas biológicos empiezan a funcionar. Uno, por la información que se genera al interior, y otro, por el proceso de la información que ya empiezo a dejar pasar de manera consciente desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, estoy dormido y alguien empieza a preparar café y el olor de ese café llega a mi olfato. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, me despierto! ¡Ay, qué ganas de un cafecito! Tengo hambre, vamos a desayunar. Eso ya es un programa biológico en fase activa, ¿no?
Entonces, ¿esto quiere decir que me va a venir epicrisis al rato? No, al rato me va a venir una vagotonía. Efectivamente, ese programa biológico tiene que obedecer a la segunda ley y tiene que tener su epicrisis. El momento en que todos los programas biológicos que hemos ocupado de manera virtuosa para vivir el día a día adquieren su momento epicrítico durante el sueño de movimientos oculares rápidos, en las horas de sueño. En los talleres que doy de sueños, siempre el primer día los exhorto a que inicien su diario de sueños, y más de uno me dice, yo nunca sueño. No, si no soñaras no estarías vivo, porque es el momento en que tu cerebro hace el mantenimiento. Ahora, que no lo recuerdes, ese es otro asunto, ¿no? Si no lo quiere decir que has integrado perfectamente y que en tu día a día estás, ¿no? Cuando recuerdas un sueño es porque tu inconsciente, tu cerebro, necesita enviarte información, necesita comunicarse contigo, ¿no? Por ejemplo, eh, 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 sabemos la relación entre soñar con flotar, ¿no? ¿Qué puede producir este contenido en un sueño? Bueno, pues que tenga mis pulmones en alguna fase de algún evento particularmente intenso. Ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Raúl, una respuesta rápida. Nos pregunta Aroma Garzón que Sí, si las epicrisis, si soñar es considerado epicrisis. Hay que acordarnos que en la segunda ley estamos en fase activa. Empieza con una fase activa y luego cuando nos relajamos entramos en una vagotonía. Y desde los primeros momentos en que empezamos a dormir, entramos como en esa PCLA, en esa fase vagotónica, y mitad, entre comillas, bueno, en realidad en la segunda ley, la segunda parte, la vagotonía, pues tiene la epicrisis a la mitad. Entonces, durante la noche, probablemente cada programa que activemos, nuestro cuerpo constantemente activa una cantidad impresionante. Y en cada momento diferente, porque probablemente cada programa tenga su temporalidad, algunos pueden ir más solapados que otros. En la noche pues tenemos epicrisis de un montón de cosas porque empieza la PCLA de cierta cantidad de cosas y en función del momento del día en el que se activaron unos y el tiempo en el que estuvieron y en función de muchas cosas que ahora no entramos en ese detalle y que también estaría súper bien estudiarlas, monitorizarlas, pero no hay tecnología, ni se ha expandido tanto las 5 leyes como para que haya investigación sobre eso, pero muy probablemente cada programa tenga sus epicrisis a lo mejor en algunos momentos más en esa parte que comenta Raúl de la fase de la que llaman fase REM, en inglés REM, en español es rápido. MOR, movimientos Sí, oculares rápidos, ¿no? Entonces, ajá. el... Aquí Biencuentros nos pregunta, ¿será el sueño una reescenificación del DHS? No, la relación es directa con el tejido que se activó. No necesariamente, sí, obviamente cuando un evento es muy traumático, ¿no? Un DHS es muy fuerte, probablemente vas a estar soñándolo como parte del contenido constantemente, ajá, pero la relación es directa con el tejido, ¿no? Si tú flotas, pues son vías aéreas. Si tú te echas al agua y puedes respirar bajo el agua, pues ya sabes que todo lo que está relacionado con el agua y con las vías aéreas puede estar en una fase activa, ¿no? Ya el detalle del diagnóstico, pues lo haces con el paciente delante si es necesario solamente, ¿no? Raúl, 20 segundos. Nos reconectamos para contar algo más, despedirnos ¿Ok? y esto se corta en 10. 9. Gracias, hacemos segunda parte.
gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en unos segundos. Segunda parte de este evento, de este diálogo 25 con el maestro Raúl Platas, el inconsciente y las 5 leyes biológicas. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos Ernesto, Lulú, Aroma, saludos Eric. Por el despertar. Saludos Leti y Picaflor. Nos mandan saludos desde Ecuador. Súper. Respondiendo a la pregunta de Eric si tenía que ver el DHS, yo creo que la epicrisis. Bienvenido Raúl, ya estás de nuevo. Bienvenido de nuevo Raúl. Gracias. Y bueno, ampliando, ¿sí me ves y me oyes? Te escuchamos, pero... Pero tu imagen todavía se está cargando. Yo quería compartir muy brevemente mi opinión sobre la pregunta de Eric sobre el DHS y el contenido del sueño. En el mismo caso del Papá Noel, se ve como en la epicrisis sí hay como una reminiscencia de lo que activó el programa, que en ese caso era el Papá Noel. Y también nos dicen que la epicrisis es toda la fase activa, entre comillas toda, ¿no? Pero conjunta y ¡pum! Y es simpaticotónica. Entonces yo pienso que probablemente sí haya vínculos importantes entre fase activa Claro, o... claro, porque allí recuerda que separamos forma de contenido, ¿no? Entonces, la forma nos habla directamente de los tejidos y el contenido nos Claro, habla la de forma, los claro, eventos. el tipo Ajá. de epicrisis que es, si es motora, si es algo que en el Claro. sueño, pues... Ahora, en el sueño se puede manifestar fragmentos, partes, como señalaba Bioencuentros, del evento original, ¿no? Pero también se puede manifestar otra parte del proceso, porque recordemos que cuando ocurre el sueño, ya pasamos por una vagotonía, aunque ésta sea el sueño profundo, ¿no? Entonces, en esa vagotonía, el cerebro lo que busca es el mejor recurso para sobrevivir, para continuar vivo. Ajá. Y si el mejor recurso es reiterar la epicrisis, pues reitera la epicrisis con su respectivo contenido. Pero a veces en la epicrisis, no solamente en el sueño de movimientos oculares rápidos, no solamente se nos manifiesta el evento y nunca se nos manifiesta tal cual fue. Hay todo un proceso para llegar al momento y ese momento está lleno de cosas que el momento original probablemente no las tenía. En el código interno del soñador está la información para superar, para asociar otro recurso que permita sobrevivir de una mejor manera. Y luego amplía la pregunta, dice, ¿podremos entonces hablar de un conjunto de arquetipos basados en los tejidos de nuestro organismo? Ahí me estás hablando todavía del paradigma anterior, ¿no? Sí podemos escarbarle y sí podemos encontrarlo, porque en los arquetipos lo que se está manifestando, digamos, como contenido es la filogenia de la especie,
Ajá. Y en cómo se manifiestan estos arquetipos en mi vida personal, se está manifestando la ontogenia de la especie. Y por supuesto que tienen una relación, ¿no? Todos nacemos sabiendo tragar, sabiendo gritar, sabiendo llorar, sabiendo reír, ¿no? Y todos en nuestro proceso de gestación vamos pasando por etapas evolutivas en lo ontogénico y también algunas de las etapas evolutivas en lo filogénico o filogenético, como lo quieran decir, que sí hay diferencia, pero no hay el caso de explicarlo. Entonces, lo que es importante aquí respecto al contenido es que el código es exclusivo del soñador. Yo no puedo interpretar el sueño de alguien. ¿Por qué? Porque no es mío. El sueño se conforma con la información que desde mi gestación, desde que nacieron mis neuronas, estamos hablando ya de, 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 de 4 fases totalmente distintas, ¿no? Es la gestación, el mundo onírico inútero, el nacimiento, la vida después de útero. La gran diferencia entre la vida onírica in útero y la vida onírica fuera del útero, que en la vida inútero la mayor cantidad de información que se vierte en un sueño de movimientos oculares rápidos es proveniente de las propias neuronas. Y fuera del útero tenemos una mayor cantidad de información proveniente del exterior. Raúl, no se te ha visto, yo en mi celular no te he visto en ningún momento en todo este tiempo. ¿Quieres que probemos de que salgas y vuelvas a entrar? A ver si te podemos llegar a ver. ¿O le seguimos así? Ok, no, Yo me te veo salgo para que me completamente veas. negro. O sea, aquí abajo veo el circulito dando vueltas, pero todo el rato negro. Ok, ya entro de nuevo. Va. Voy a aprovechar para ir por un cable, porque mi batería está también a punto de... A ver. Muy bien, gracias por su paciencia en esta breve interrupción. Ahora sí, ahora. Ahí estoy. Y estoy creo que en las mismas con la batería. A ver, Yo estoy ahora conectando cable. Porque sí, también ando ya con tema de conecté, batería. conectamos a tiempo. Ok, ahora Ya. vamos. Raúl, algo que creo que también es bien bonito, pero quisiera ver si nos pudieras compartir casi en tiempo récord, es el caso de Monterrey, que sabes que es ¿Qué, mi caso favorito. cuál caso? No, es que no te escuché. El caso de Monterrey de una señora que fue a un Ah, sí, entrenamiento combinado. precioso, precioso. ¿Te Ah, animas a hablar sobre... compartirlo casi en tiempo récord y como hacía Erickson? Que creo que alguna vez escuché de Erickson que escribía casos o cosas así en 3 páginas, luego en 2, luego en 1 y luego en medio párrafo.
Sí, cómo no, mira, es un caso de una participante, exalumna de Luis Felipe, que estaba tomando un entrenamiento combinado en 112 horas de entrenamiento en 4 módulos en Monterrey. Y, y los primeros 2 módulos había pasado el primer módulo todo el tiempo sentada frente a mí, eh, eh, y en un proceso personal, pues que me empezó a llamar la atención porque estaba siempre como enojada, como y muy pálida. Vino el segundo módulo, 2 meses después, fui, se volvió a sentar en el mismo lugar y tenía la misma actitud. Entonces decidí, pues, intervenir, ¿no? Decir, preguntarle, ¿no? ¿Estás a gusto? ¿Estás conforme? ¿Qué es lo que sucede? Y me dijo, pues mira, yo vine aquí por una cuestión personal y pues no he encontrado nada que me pueda resolver, que me pueda servir. Y le dije, pero pues no has pasado ni una vez a una demostración. Dije, creo que es el momento. Y la pasé. Le hice un trabajo sin contenidos. eh, eh, y justamente le trabajé un sueño, ¿no? Un sueño recurrente que había tenido. Y en el sueño veía entre los objetos que yo le pedía que observara y escogiera uno, encontró una como jarrita, como una tetera así ella la describía como metálica o con algo así. Y, y le hice cambiar lugares con la jarrita y que la jarrita le diera el mensaje, es decir, decodificar el mensaje que tenía la jarrita y que se lo codificara a ella de una manera comprensible. Y me dijo, pues mira, ¿sabes qué? No pasó nada, no me significa nada, no me puedo comprometer con nada. Digo, bueno, vamos a darle tiempo, vamos a esperar que esta noche se continúe el proceso y mañana compartes con nosotros si ha ocurrido algo o hacemos una nueva intervención. Estuvo de acuerdo. Al día siguiente llegó con cambiado el color, la expresión, ¿no? Y yo deliberadamente ignoré esas señales, ¿no? Para que fuera creciendo su expectativa de que le preguntara yo qué sucedió, ¿no? Porque el cambio era evidente. Por la tarde, finalmente regresamos de la comida y le digo, llegó el momento, comparte con nosotros. Y me dice, pues la verdad, estoy absolutamente sorprendida. Eh, y se agachó y sacó de entre sus cosas una bolsa con muchos periódicos. Me dice, ayer me puse a buscar en el internet una imagen para mostrarte lo que había yo visto en mi sueño y había trabajado contigo. Y no encontré nada parecido. Pero de repente me acordé que yo tenía una responsabilidad heredada de mi tía abuela desde los 15 años de edad y que llegó el momento de llevarla a cabo. Y entonces me puse a buscar el objeto que tenía yo que transmitir a mi sobrina nieta por una tradición familiar. Y saca la jarrita, como la había descrito el día anterior, de filos metálicos, de cerámica. Dice, este objeto lleva 120 años en mi familia y hace 35 años mi tía abuela me lo dejó para que yo a mi vez se lo pasara a una de mis sobrinas nietas. Dice, y para mí fue extraordinario darme cuenta que el sueño significaba eso. Yo tenía que cumplir esta responsabilidad para poder eh, eh, continuar, ¿no? Fue Mira qué muy, muy bonito hermoso el caso. y como dicen aquí en México, una expresión que me gustó mucho, no me dejarán mentir. Y aquí está Lulú Coello, que Ah, comenta Lulu.
estuvo ahí en ese evento Ya, del que describe Raúl. que, Gracias que- por tu testimonio, Lulu. sí, estaría re hermoso que hicieras un diálogo con ella, o un triálogo, no, triálogo no se puede, pero un diálogo, porque Lulú, ella estaba en la posición del observador todo este tiempo de esta gran aventura que tuve, guiado con su sabiduría de organizadora y su impecabilidad como persona. Entonces fue de veras una experiencia de esas que ocurren una vez en la vida, porque no fue el único evento extraordinario que ocurrió en estos días, ¿no? Ocurrieron otros eventos igualmente extraordinarios, quizá más, ¿no? Y que además se, eh, después otra de las compañeras también en una situación crítica en su vida recurrió a mí y ocurrieron también cosas extraordinarias. Y pues bueno, Lulú siempre en esa impecable postura de observadora. Yo creo que va a tener que escribir un libro sobre sus experiencias con Luis Felipe y conmigo. Súper. Podríamos entonces decir que ese caso fue resultado de haber trabajado con procesamiento no lineal, por no entrar tanto en la parte de que la persona escoja el tema, sino que dejar que el tema sea escogido por el inconsciente y vamos viendo a ver. Y en ese vamos viendo a ver, Erickson trabajaba mucho de esa manera también, porque sembraba sugestiones, escuchaba a los pacientes y luego le recibían noticias, a veces años después, de que en una sesión, de cosas que había aplicado en una sesión y que pues vamos viendo a ver, ¿no? Podríamos Pues decir, atribuir ese caso a... podríamos atribuir ese cambio, ya no te escuché. No, sí, sí podría ser atribuido al haber trabajado bajo la estructura del procesamiento no lineal de dejar al inconsciente que escoja sobre qué, cómo, y como darle un poco más de soltura y no trabajar tan cuadradamente de, ahora vamos a trabajar sobre esto, sino que, Mira, los propios síntomas que interpretas a través del modelo de Hammer, pues provienen del inconsciente, porque hay una activación en el cerebro, ¿no? Que ocurrió simultáneamente un paso por los filtros lingüísticos, la psique, y que produjo un cambio tisular o en el órgano, ¿no? Todo eso lo regula el inconsciente, ¿no? Entonces, el material con el que trabajamos, tanto en la vida real con un síntoma, ay, me duele acá, o ay, me supura acá, ¿no? Eh, eh, es lo mismo que un síntoma conductual, ¿no? Me llevan y no me puedo controlar, ¿no? Eh, eh, todo está regulado por el inconsciente, ¿no? Y en el procesamiento no lineal tenemos esa gran ventaja. Lo que buscamos son estados de alta activación neuronal para que se creen aprendizajes, es decir, sinapsis, circuitos completos que lleven recursos a donde no los hubo o donde no los hay. Uh-huh. claro, Es, es como la red ferroviaria, ¿no? O sea, tienes una vía que comunica Guadalajara con Tequila, ¿no? Y no hay una vía para comunicar Tequila con la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos en avión a Guadalajara y luego nos subimos al tequilero, ¿no? Y esa ruta que hacemos en avión la producimos con el procesamiento no lineal. Ah, ya te gustó la metáfora, ¿verdad? está bien, está bien. Es bueno el uso de las metáforas para poner
en manzanitas, ¿verdad? Las cosas. No, y no solo eso, también para que no te quemen en leña verde, Claro. ¿no? Platón dejó escrito en forma de metáforas conocimiento que se está verificando en la actualidad con la tecnología, ¿no? O sea, ya pasaron 2000 y tantos años, ¿no? Y es ahora que se comprueba que lo que escribió, por ejemplo, en la caverna, es como se produce la ilusión de que vemos el movimiento como especie, ¿no? O sea, en realidad de allá afuera solamente vemos la sombra que se proyecta en el fondo de la caverna. Súper. Raúl, damos la noticia. Damos la noticia, Está bien. están todos cordialmente anunciados de que Paradigmate y su nueva plataforma de difusión y de información abre un nuevo curso presencial y simultáneamente online para todos aquellos que no viven en la hermosa ciudad de Guadalajara o no pueden viajar a ella en las fechas 27, 28, 29 y 30 de agosto. Vamos a tener al maestro Platas aquí en Guadalajara y vamos a retransmitir por Zoom. Entonces, vamos a compartir un evento de 5 leyes y procesamiento no lineal y sueños aquí en Guadalajara y queríamos compartirlo, pero sin que sonara comercial, pero bueno, a veces es necesario pues también informar, ¿no? Entonces, en estos días van a encontrar la información al respecto y pues habrá algunas pocas plazas presenciales, pero podremos retransmitir si todo nos va bien y si los recursos tecnológicos nos lo permiten. Y lo bonito del mixto es que si Raúl hace alguna intervención presencial, verla, si fuera un curso 100% en línea, las intervenciones son un Son poco limitadas. más complejas, complicadas, dificultosas por la barrera tecnológica, entonces algo que a lo mejor puede ser un plus es poder ver a Raúl, al maestro Platas, interviniendo con un caso así en vivo que se pueda ver también a distancia, ¿no? En nuestras redes van a tener información al respecto y antes de cerrar me gustaría, creo que ese caso ha sido, bueno, a mí siempre, las veces que lo he escuchado, pues siempre es súper bonito, muy ilustrativo, ¿no? De cómo podemos recibir sorpresas si entregamos un poco al inconsciente la responsabilidad de que también escoja sobre qué quiere trabajar, ¿no? Y ese creo que es el corazón o la parte medular de lo que es el procesamiento no lineal. ¿Es correcto, Raúl? No te escuché nada porque se cortó, pero creo que sí. Está bien. Sí. Es la responsabilidad al mismo que está produciendo la respuesta biológica, ¿no? Y que la produce para sobrevivir. Esto es bien importante, ¿no? Porque la gente piensa que se enferma y se puede morir. No, es al revés. Uno se enferma porque ya sobrevivió un evento extraordinario que ha impactado mi día a día, que ha impactado mi psique, ¿no? Esto es bien importante entenderlo. Y, y, y bueno, y que se trabaja sin contenidos. Ya el procesamiento no lineal en su interfaz con las 5 leyes biológicas, 100% sin contenido. Ajá. Que no siempre así se puede hacer en la consulta, pero si tienes toda la batería de herramientas, eventualmente llegas a lo.
Esto es súper importante, ¿no? Sí, yo no veo en términos de... Raúl, estamos teniendo interferencias no lineales, de nuevo. No sé, un poco más. Tuvimos interferencias no lineales de nuevo, ¿cómo ves? Ya estás, creo que ya estás de nuevo. A ver, no sé. Pues no sé si se escuchó, si se entendió, si Ahora, uno se ahora te escucha. escuchamos de nuevo. Te escuchamos de nuevo. No sé si quieres repetir o resumir lo que nos estabas compartiendo, que la parte Sí final. que... No, creo que se lo perdieron para siempre porque no me acuerdo. Ah, no es cierto. Que en el procesamiento no lineal es muy, muy importante trabajar sin contenidos para que sea el Contenido. propio inconsciente de la persona que dirige la información, que hace los cambios energéticos, metabólicos necesarios, ¿no? Yo siempre, cuando tengo que explicar la interfaz, hablo de que cuando de repente vas a una cita muy importante para tu vida personal o tu vida laboral y te das cuenta que vas tarde, te echas a correr y no piensas, ay, necesito más glucosa o necesito abrir mis vías aéreas para que entre más oxígeno y mis músculos puedan producir. No lo piensas, simplemente te echas a correr. ¿No? Y tampoco piensas que ese esfuerzo extra pues tiene su vagotonía correspondiente. ¿No? Y tampoco la planeas, no dices, ay, ahorita que llegue me siento, me refresco y ya suspendo la vagotonía. No, eso lo hace tu inconsciente por ti. Si todos esos procesos se ven afectados por un estímulo demasiado intenso que viene del exterior, entonces tenemos lo que el doctor Hammer llamaba un DHS. Uh-huh. Y quién tiene los recursos, quién conoce cómo ocurren estos procesos, el propio cerebro, que ha interpretado y que ha hecho los cambios fisiológicos. Entonces el propio cerebro es el que puede llevarte a la suspensión, al final, a la cicatrización del proceso. Súper, Raúl. Vicky, una amiga, dice que ojalá también haya cursos presenciales en Ciudad de México. Yo creo que sí, porque es la ciudad donde vive Raúl, entonces ha de ser más fácil. Ha de ser más fácil. Y bueno, pues traemos a Franju, Está bien. porque Franju es el encargado de dar toda la parte de 5 leyes biológicas, yo soy el encargado de dar toda la parte de procesamiento no lineal, y pues sí, con mucho gusto. Mucho gusto hacer presencial en la Ciudad de México. Y Súper. Pues preguntarte si quisieras añadir o compartir algo más, Raúl. no, pues un montón de cosas, ¿no? Si por mí Si daba el no, no curso acabamos. ahorita. Las interferencias no lineales, ¿cómo lidiamos con ellas, Raúl? Hay que hacer alguna magia, alguna chamaneada para que vuelva, Raúl. Bueno, Pues no, ni poniéndome junto al router. A ver ahí, ya para despedirnos, antes de que se corte otra vez. A ya, todos, ya estás de muchísimas vuelta. gracias.
Pues yo agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu disponibilidad, la amistad que nos une y yo siempre he aprendido mucho de ti, de las Muchas conversaciones gracias. que hemos tenido, de los eventos que hemos compartido conjuntamente. Agradecer también a Ana Woods Y y sí, por ahí anda, a creo que Clara me saludó. González, que ellas nos han Ándale, ayudado te claro, en varios eventos de Raúl aquí en Guadalajara y en esta ocasión pues también Telma y Clara fueron así como las que sembraron la semilla, ¿no? De, hagan algo. Entonces agradecerles a ellas tres y agradecerles también a ustedes su presencia, que nos hayan acompañado y seguimos por aquí en redes. Recuerden el hashtag Tribu5LB, ahí pueden encontrar material, contenido de difusión de la manada biológica virtual. Y muchas gracias, Raúl. Y nos vemos pronto aquí en Guadalajara y también por las redes. Perfecto, muchas gracias, Franjo, a todos. Y Besitos a saludos a todos toda los la familia países del... que se unieron, Argentina, Colombia, Chiapas. Mira, Claro, nos ahí está saludo Oscar, Oscar, Oscar Vera, que también estuvo en tu evento. en el evento del 17, en el gran estreno del Taller de Sueños. No, pues va a tener que volver, ¿no, Oscar, porque ya Va a tener que cambió. volver. Muy bien. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Y saludos a Leticia, que también está ahí y que también ha sido parte de... Claro, nos recibió en su casa, en el... del- Gracias a todos, somos una gran familia y gracias por acompañarnos, por escucharnos en nuestras loqueras y por animarse también a subirse al carro de la locura hameriana y el inconsciente, procesamiento no lineal, los sueños y todas esas chamaneadas nuevas, modernas. Un abrazo y Abrazo, chau. tomémonos con más humor. Hola, Querido amigo de la Robo, bienvenido. adiós, nos vemos. Saludos. Un gusto verte y saludarte. Hasta pronto, campeón. Bueno, llegó el mensaje hasta la RO. Súper, súper, súper. Chao, Listo, chao. gracias a todos. Hasta pronto. Ahí va a estar Oscar. Gracias, Oscar. Te esperamos finales de agosto. Hasta pronto, nos vemos. En Paradigma Consciente en mis redes pueden tener más información y también en las redes de Raúl, por ahí pueden tener más información al respecto. Gracias, hasta pronto.